el tema de las pensiones y todo lo que repercute en una política social y económica es muy importante y por ello hemos invitado de nueva cuenta al doctor Omar David Stavridis Arana a que nos platique más acerca de este interesante tema. Así es que le pedimos que se quede con nosotros. Vamos con esta segunda parte sobre pensiones. Bien, pues está con nosotros de nueva cuenta el doctor Omar David Stavridis Arana, que es coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte, es doctor en Economía por el Colegio de México y, como le relataba, sus líneas de investigación son la modelación económica de los hogares, la evaluación de los programas sociales y la microeconometría aplicada. Bueno, pues en esta evaluación de programas sociales, sin duda, doctor, bienvenido. De nueva cuenta está el tema de las pensiones, que ya habíamos platicado una parte, pero bueno, ¿por qué no nos cuenta cómo está la evolución y las modificaciones que ha habido al tema de las pensiones de unos años a la fecha? Claro que sí. Bueno, las pensiones, como habíamos comentado, empieza esta cuestión de la creación de la ley del IMSS en el año 1943. Y bueno, y ya cuando estos son los cimientos, en el 73 más o menos, del 73 hasta antes del 97, era un sistema solidario, ¿no? Entonces la gente cobraba una pensión por una determinada cantidad del salario promedio, que se llama la tasa de reemplazo, que es como con el dinero con el que tú te retiras, ¿no? Entonces uno se retiraba con esa cantidad, te pedían 500 semanas de cotización. Sabemos que en México también el mercado informal, hay gente que transita entre el mercado formal e informal. Esta gran cantidad la mayoría de los trabajadores se rige por el sistema de seguridad social del IMSS, y el otro sistema ya menor, pues son los más pequeños, ¿no? El ISSSTE, la de Sedena, Pemex, Semar, ¿no? Y los esquemas de universidades que hemos platicado, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Entonces, más o menos la cuestión era sobre los ingresos, ¿no? La pensión estaba en función de sus ingresos de uno, y pues la gente cobraba una determinada cantidad, cotizaba 500 semanas, ¿no? Más o menos un periodo de, si a alguien le va bien en el formal, 10, 12 años, ¿no? Supongamos, más o menos, ¿no? Y de allí hasta ese momento, aludiendo a que el sistema estaba quebrado, a que habían problemas de financiamiento, entonces en el gobierno de Salinas es que se hace esta primera mención de que se tiene que hacer estos cambios, ajustes a la ley, para que se estuviera, en lugar de un sistema de reparto, sistema de solidario, a un sistema de cuentas individuales. Se comienza a hacer el sistema de cuentas individuales, y las primeras, y se dice que una parte del salario de los trabajadores, un porcentaje, si mal no recuerdo, de 2 o 3%, se tenía que ir a las cuentas de los bancos, que después serían las famosas AFORES, que son las que manejarían, ¿no? Era el llamado fondo de pensiones. Exacto. Entonces, lo que hizo allí, el fondo de pensiones, se supone que cuando uno capta un fondo, igual en el privado, ¿no? Cuando alguien capta un fondo que dice, oye, invierte conmigo en el fondo, los fondos de inversión, tú vas e inviertes tus fondos en un mercado de renta fija o de renta variable. Es decir, uno compra bonos del gobierno, que son como promesas de pago que uno le da a los gobiernos, y esas son seguras, ¿no? Bueno, determinado también el riesgo país y todo, dependiendo del país, uno compra esos bonos y son un ingreso seguro. Las acciones tienen que ver con los rendimientos de las empresas, ¿no? Y también cuando las empresas son empresas consolidadas, los rendimientos son un poco más bajos, pero son más seguros. Hay empresas que son más inseguras en cuanto a rendimiento. Supongamos, cuando las primeras tecnológicas comenzaban a salir, pagaban altos, porque a mayor riesgo tiene que haber un mayor rendimiento, ¿no? Entonces supone que uno tiene que invertir en esa cartera, en una cartera, para un portafolio se llama, para poder eso generar ingresos, tener la misma cantidad de ingresos, o aumentar los ingresos y estos fondos vayan creciendo, ¿no? Al parecer en México, si el IMSS invirtió en infraestructura, el gobierno invirtió en infraestructura, o no hubo un buen manejo, parte corrupción, parte mal manejo de las finanzas, y entonces se decía que estaba quebrado. Nunca hubo, hay muchos académicos que dicen que sí estaba quebrado, otros dicen, ¿y dónde estaban las pruebas? No, como que no hay mucha claridad dónde estaba eso que estaban quebrados. Entonces a eso se alude a que tenía que haber una reforma. Es cuando Zedillo propone esta reforma en el 95, que entra en vigor en el 97. ¿Esta reforma qué cambia? Te cambia de 500 semanas de cotización a 1,250. O sea, aumenta como a 20
de entre 22 y 25 años, la cotización en el mercado formal. Pero si alguien está en el mercado informal, porque pues tuviste que, por ejemplo, que eso también, ese es un problema, las mujeres tienen esa desventaja respecto a los hombres, porque muchas veces pasa de que saliendo, cuando tienen un niño, salen del mercado laboral y a veces entras por honorarios, por ejemplo. Entonces, si estás 7, 10 años por honorarios, ese periodo eso no contabilizó. No tiene registro. No, y es como si no hubieras trabajado en cuanto a cuestión de la pensión. Entonces, imagínate cuánto se tiene que tardar. Cambia también de que en lugar de estar en función de los ingresos, de los salarios, ahora como es una cuenta individual, está en función de los ahorros. O sea, si tú no, en los determinados años que tú cotizaste, no juntas una cantidad determinada, 500,000 pesos en todos estos, entonces tú no te alcanzaba, la Afore te decía, no, mira, no te alcanza, toma tu dinero. Sí. Y entonces las Afores empezaron cobrando comisiones de 3, 4%, ahora ya las comenzaron a bajar, pero entonces eso claramente precarizó al trabajador. Quien diga que no, pues está mintiendo, ¿no? Sí, claro, la verdad es que era muy notorio que las personas tenían pensiones a veces de 2,000 pesos y eran también eran bimestrales, entonces 1,000 pesos, o sea, la verdad es que era totalmente imposible sobrevivir con eso. Y otra cosa muy importante, doctor, lo que usted señala, ¿no? De que hay personas que dejan de trabajar en el mercado formal, se quedan un determinado número de años, siguen trabajando, pero no hay un registro. Entonces, esta situación, pues sí, era... sí, es importante aclarar, perdón, ahí para la formalidad me refiero, la formalidad laboral, ¿no? Si uno trabaja en una empresa que no tiene cotizaciones en el seguro, un negocio familiar, muy familiar, pues esas personas no pagan impuestos, no pagan contribuciones a la Seguridad Social, al Infonavit. Uno tiene es un empleo informal. Pero también está en el esquema, hay empresas formales, pongamos una empresa que tiene un esquema, está registrada, pagan Hacienda, sus impuestos y todo, pero tiene un esquema de trabajadores a los que unos son de nómina, que reciben todas las prestaciones de ley, y otros están por honorarios. Entonces ellos reciben un honorario, entonces ellos están, en cierta manera no tienen formalidad porque no hay contribución a su pensión. Entonces ahí ya estas personas tienen una desventaja. Si estas antes eran 500 semanas, por decir, bueno, ahora son 1,250, en ese momento 1,250 para todos los que empezaron de 1 de junio del 97 a cotizar, entonces esa ley que sería más o menos las generaciones que ahora están como comenzando a jubilarse, ¿no? Entonces aumenta la edad de jubilación a los 65 años. En el ISSSTE se hace una reforma similar en el 2007, que esta ya la llevó a cabo Calderón, que lo propuso Fox y la llevó a cabo Calderón en el 2007, y lo mismo, ¿no? Entonces ahora, en el caso de esto, ¿qué pasó? Después de que pasaron tenías una tasa de reemplazo del 70-80%, es decir, te jubilabas, como decir, con el 70-80% de ese sueldo, con el de 1,250 te jubilabas con un 20%, o sea, por eso había pensiones tan bajas de 2,000, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Ahí, eso quisiéramos para puntualizar esta primera parte. Esta primera parte y estas modificaciones a la cuestión de las pensiones. Y yo dejo una pregunta al aire, doctor, porque vamos a tener que hacer pausa. ¿Qué porcentaje de la justicia, la equidad, el equilibrio social de la clase trabajadora representa el tema de las pensiones? ¿Verdad? Porque, bueno, es algo muy, muy delicado, tomando en cuenta una persona que trabajó 30, 40, 25 años y que espera tener pues una calidad de vida en sus últimos años de vida, ¿no? Vamos a hacer pausa y regresamos con más de este tema.
Bueno, pues continuamos en esta interesante conversación sobre las pensiones y bueno, le dejé una pregunta al aire, pero si quiere antes de responder la pregunta, no sé si quiera terminar el tema de las reformas a las pensiones y en qué momento estamos en la actualidad. Claro, claro. Bueno, entonces como recapitulando, ¿no? Entonces pasamos de un esquema antes del 97, donde se cotizaban con 500 semanas, se cotizaba en función y las pensiones estaban en función de los salarios, a un esquema donde se cotizaban 1.250 semanas y el esquema estaba en función del ahorro, del monto de ahorro que había hecho la persona con las cotizaciones. Además de eso, tenía un problema porque las AFORES le tomaban una parte para manejo, ¿no? Aunque pues ese manejo es muy opaco, no es muy claro en dónde las invierten, ¿no? Este modelo de AFORES viene, recuerden, de Chile, que también está aplicado en Colombia, Perú es lo mismo, con toda la ola de reformas estructurales que hubo después lo primero fue en Chile, luego con Fujimori, con la dictadura en el 90, en Colombia también aplicaron este tipo de reformas, cuando era como muy de moda hacer esto, ¿no? Y digo que fue, en muchos países como en Perú se perdió la estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no? La gente no tiene los derechos para poder continuar el empleo, hay muchos problemas que precarizan al trabajador porque te generan inseguridad. No sabes tú qué va a pasar contigo, porque pues, no sabes si tu pensión te va a alcanzar, o sea, es mucho estrés. Eso genera un problema en las personas, puede generar un problema de salud también, porque es el patrimonio, nos hace poder tener un patrimonio para tus hijos. Sí, cómo no. Y entonces en este caso, eso pasó, con el 97 pasan estas cosas, en el 2007 es la reforma del ISSSTE, y entonces, bueno, ya que están esas dos reformas, eso implicó de que de todas maneras las pensiones no se podían completar y el gobierno tenía que ir poniendo de finanzas públicas más del 15-20% del presupuesto para completar las pensiones. O sea, es un sistema que era, pues podía tener muchos problemas financieros, ¿no? Eso es parte de lo que, hasta ahí estamos como antes de estas reformas. No sé cómo de estas últimas reformas. Antes de estas últimas que vamos a hablar, estas fueron al 97 y 2007 y ahora no sé si... Ahora vamos al 2020 y 2024. Hace algunos días, doctor, el todavía presidente López Obrador entregó las primeras pensiones estas que son, no sé el término, compensatorias, ¿no? De que si una persona sale con una pensión inferior al sueldo que tenía, le completan para que tenga el último sueldo que cotizó. Exacto, muy bien. Pues mira, lo que pasa es de que en el 2020, la primera reforma que hicieron del IMSS se cambiaron varias cosas. Uno, se aumentó las cuotas obrero-patronal, ¿no? O sea, en lugar del 5% 6% que otorgaba el patrón que iba al fondo de pensiones de cada trabajador, se planteó el aumento hasta el 15% en 2030, si mal no recuerdo. Aquí es un aumento progresivo, el 7, 8, así va a ir subiendo, de manera que el trabajador va a tener el empleador va a poner una mayor cantidad de salario. Eso crece. Aumentan los salarios, con el aumento de los salarios mínimos aumentan las cotizaciones también, y esto va aumentando la expectativa de salario de una pensión hacia el futuro de la gente. Otra cosa que hacen es reducen el monto del cobro de comisiones de las AFORES a 0.5%. O sea, y se topa en un promedio entre el de México, el de Chile, Colombia y Argentina, creo que es el promedio de las AFORES de estos. Entonces, las AFORES como que no estaban muy contentas con esto, pero bueno, se hizo el ajuste y entonces esto generó que esto ya aumenta las expectativas de una pensión para esos trabajadores. Esos son los primeros cambios que hicieron en el 2020, ¿no? Ese es el primero. En el 2024 ya se hace una propuesta para todos, si insiste de esta manera. Es el trabajador, y otra cosa que me faltó decir, del 2020 se reducen las semanas de cotización de 1.250 días a 750, 1.250 semanas de cotización a 750 semanas. Con una perspectiva de aumentar a 1.000 semanas de cotización de aquí al 2030. ¿Son cuántas semanas menos? O sea, de 1.250 a 750. Estamos hablando de 500 semanas menos. O sea, es a 15 años, se podría decir, con perspectivas de 20 años, pero claro, a 20 años con una mayor base, con mejores perspectivas. Porque también, por ejemplo, un fenómeno que ocurre mucho es, especialmente, por ejemplo, como en las universidades también,
pasa también porque esto genera un problema porque las jubilaciones, a veces pasar de personal activo a personal jubilado, es un problema porque los ingresos caen drásticamente. Entonces, esto también impide que las personas puedan jubilar si quisieran y están trabajando porque tienen que hacerlo porque no les da su pensión. Entonces, con esto hay una mejor expectativa para estas personas también. Doctor, pues es un tema muy interesante. A mí se me viene a la mente algo. Platiqué con una persona una vez en un avión. Ella era pensionada, pero de Estados Unidos. Y entonces cuando me dijo la cantidad que recibía al mes, yo la verdad dije, pues qué poquito. Entonces ella me dijo, sí, dice, yo lo completo con lo que me dan mis hijos, me dan mis 2 hijos para pues poder tener una cantidad razonable. Entonces me quedé yo, bueno, entonces tampoco son tan importantes o tan altas las pensiones en Estados Unidos. Y en ese sentido yo le preguntaba hace rato, ¿qué parte del equilibrio de una sociedad, qué parte de la justicia para la clase trabajadora implica el que un país tenga pensiones adecuadas? Pues en general es por justicia social y también eso le conviene como en el bienestar de la sociedad, porque si tienen los adultos mayores tienen una buena pensión, no va a haber un menor riesgo de caer en pobreza, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tendrían que estar completando los hijos a esta persona? Por ejemplo, a esta persona que comentas, ¿no? Cuando se supone que los esquemas los sistemas de bienestar, los sistemas de protección social en un país tendrían que encargarse de eso. Si los hijos quieren darle un asunto por el altruismo, eso tiene que ser diferente, ¿no? Pero no porque necesite completar. Exacto. Y ese es un gran problema. Porque, por ejemplo, además de las pensiones, este gobierno también lo que hizo fue una reforma, un aumento y una universalización de las pensiones de los adultos mayores. Entonces, estas pensiones, ahorita que estamos hablando, son pensiones contributivas, que derivan de la aportación que hizo la persona cuando el propio estuvo trabajador. Y las pensiones no contributivas son los programas como adultos mayores, que en este caso hay gente que se la pasó toda la vida en el mercado informal, pero va a poder tiene esta pensión de adultos mayores que le asegura un mínimo nivel de vida para evitar caer en pobreza. Sí, porque en este caso no hay excepciones. En esta pensión, aunque sea el mínimo, pero no hay excepciones, se pueden pensionar las personas que hayan llegado a esa edad. Exacto. Ahí es una cuestión y es que hay que plantear, hay toda una discusión sobre universalidad y condicionalidad. La universalidad es que todos tengamos derecho a algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la gente de adultos mayores, todos tienen derechos. Pero ¿por qué esta persona si tiene dinero? Tiene dinero, sí, pero es universal, no estamos discriminando por el nivel socioeconómico. Esa es una diferencia con la condicionalidad, que tiene que cumplir una cierta condición para que pueda recibir un determinado programa, por ejemplo. Y a veces, una de las cosas que no se ve, que a veces condicionar es más caro que universalizar. Sí. Eso es una cuestión importante que a veces no se toma mucho en cuenta. Sí. Doctor, vamos a hacer pausa y vamos a continuar con la tercera parte de esta interesante conversación sobre pensiones.
Bueno, en esta tercera parte de esta conversación con el doctor Stavridis Arana, bueno, entonces, en resumidas cuentas, fueron importantes estas reformas. Esta última que ya incluye que el trabajador se jubile, es que, doctor, empezando por eso, ¿no? ¿Qué es jubilarse? ¿Qué es pensionarse? Se pensione con el sueldo, con el último sueldo que tenía, y este sueldo tiene que ser equiparable a determinada cantidad. Porque también esa es otra, doctor, hay sueldos muy bajos. Sí, claro, pero justamente lo que hicieron en esta reforma es la persona va a tener, decíamos, ¿no? Esta reforma está dirigida a la gente que empezó a cotizar el 1 de junio del 97 para acá, y todos aquellos en el IMSS, en caso del IMSS, y los del ISSSTE, todos aquellos que tienen cuentas individuales del ISSSTE, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora es, como bien dices, la idea del gobierno es que sea una tasa de reemplazo del 100%. Es decir, si tu ingreso era, pongamos ahorita, el salario promedio del IMSS es 16,177 pesos exactamente. No acuerdo con centavos, pero ahí la llevamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú cotizaste determinadas semanas y dice que tu salario son tu pensión va a ser 12,000 pesos? Lo que van a hacer es que esos 12,000 pesos no los vas a recibir. Vas a recibir hasta que ganes el salario promedio del IMSS. O sea, 4,177 pesos en este ejemplo que estamos poniendo. ¿De dónde va a salir? Del Fondo de Pensiones del Bienestar, que se va a financiar ¿con qué? Con todas las pensiones los fondos que están inactivos en las cuentas de las AFORES. Y ahora también se cambió para que haya imprescriptibilidad. Es decir, si alguien no reclamó su pensión ahorita, las AFORES la tienen, el dinero. Entonces, son más de 20,000 millones de pesos. Con eso se financia con otros ingresos que tiene el gobierno, con las determinadas obras, y con eso se va a poder financiar y se va a dar estos complementos. Estos complementos se le dan a la gente que no alcanza, que tiene una menor cantidad de 16,177. Si alguien tiene una pensión de 25,000, pongamos, esta persona no recibe subsidio, porque la idea es como que la parte baja levantarla, para no tener justamente esos problemas de que alguien diga, no, pues voy a ganar 2,000 pesos. No, eso no va a ocurrir, es lo que están diciendo, ¿no? Sí, o sea, porque había un desequilibrio total, ¿no? Entonces, sí, esto garantiza que de alguna manera se va a equilibrar. ¿Tiene usted el cálculo de cuántas personas están en estos momentos recibiendo una pensión y cuántas lo van a hacer en 5 o 10 años? Porque, bueno, es evidente que la población está envejeciendo. Sí, ahorita no traje los datos, me hubiera gustado traerlo, pero sí, o sea, en este caso, pero más que tener un número, es tener, o sea, este tipo de manejos, de este tipo de modificaciones, van a permitir un mejor manejo financiero de las pensiones, que es lo que no estaba ocurriendo, ¿no? Porque te digo, o sea, el problema es de que parte de las pensiones que están cobrando ahora se están dando con el gasto corriente. El gobierno tiene que andar poniendo, ¿no? Pero esto, como bien dices, la población está envejeciendo. Nuestra pirámide demográfica ya no es así, ¿no? Sino cada vez hay menos, cada vez la gente de más edad está aumentando, ¿no? Entonces, de aquí al 2050 también nuestra población adulto mayor va a ir creciendo, más de 30% va a representar. Entonces, eso puede generar un problema financiero, podría generar un problema financiero si no se hacían estas modificaciones. Que aseguro, es un reto para todo el manejo siempre va a ser un reto el manejo de pensiones, pero esto finalmente va a poder ayudar a que sea más equitativo, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con esta pensión contributiva, pero sí la pensión no contributiva de adultos mayores. En el año 2016, según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, las personas que no tenían derecho a jubilación, o sea, los que solo recibían la pensión de adultos mayores y que tenían de 65 años o más, el porcentaje de personas que estaba en pobreza extrema era 61%. Uy, qué alto. O sea, 61 de cada 100 estaban en pobreza extrema recibiendo esta pensión. Ahora en el 2022, que fue el último dato que sacamos, en el año 2022 el cálculo es 29 de cada 100. O sea, sí hubo una importante reducción de esto, ¿no? O sea, claro que hay cosas que hacer. Sí, se tiene que también activar también la parte de los sistemas de atención en salud. Ese es el otro reto, ¿no? Que es la atención en salud tenemos que tener un sistema que pueda ser universal y que pueda ser financiable, de manera que
que todo el mundo tenga derecho, un poco como en otros, como lo hace en países europeos, por ejemplo. Sí, este tema de la salud que también es muy importante hacia esa población. Doctor, al ser una línea de investigación para usted, la evaluación de programas sociales, ¿usted cómo evaluaría esta reforma ya en 2024? ¿Cómo la califica, cómo la codifica en esta evaluación? Pues lo que pasa es de que primero la evaluación tiene varias etapas. Lo que se tendría que hacer es una evaluación, primero de el diseño, ¿no? El diseño con el que está, ¿no? Primero un diagnóstico, antes que todo un diagnóstico. Uh-huh. ¿Cómo recibes este sistema? Las modificaciones si no hubieras hecho las modificaciones, ¿qué implicaciones financieras tendría esto, ¿no? Cada vez tendría que haber habido un mayor porcentaje de gasto de parte del gobierno en completar las pensiones. ¿Qué ahorros vamos a tener? Sería uno de los más importantes, porque esto tiene que ser costo efectivo, ¿no? O sea, tiene que ser de que, como vas a tener este tipo de ajustes, esto va a implicar una mejora en las finanzas públicas. Se tendría que hacer una evaluación, entonces, primero un diagnóstico, luego una evaluación del diseño de cómo se está desarrollando esto. Esto, al parecer, ya lo han tenido cincelando desde ese tiempo, porque en 2020 ya se hizo una primera reforma y son 4 o 5 años que se ha estado trabajando para esta reforma. Lo ideal, entonces, ya cuando entra en marcha, lo que se tendría que hacer es después una evaluación que se llama una evaluación, pues, de la operatividad del sistema, ¿no? Y pongamos un horizonte de 4 o 5 años después de llevada a cabo, o puede ser al final del sexenio, de este nuevo sexenio, es ver entonces si hubo una mejora en el bienestar de todas estas personas y también en las finanzas públicas, ¿no? Eso sería más o menos como un ciclo, hablando de pronto un ciclo de evaluación, ¿no? Porque la evaluación tiene que tener un ciclo, el diagnóstico, una vez que se ha hecho el diagnóstico, la propuesta, esa propuesta se vuelve una evaluación de diseño y luego viene la operatividad del sistema, cómo se ha operado, y una vez que se operó, entonces, ¿qué resultados ha tenido? Bueno, pues en 3 palabras, entonces, estas reformas aplicadas a partir de este 2024, ¿cómo colocan a México en el panorama mundial en cuanto al trato a los pensionados y las pensiones? Pues yo creo que le sube, varios escalones arriba, ¿no? Porque el trato que se estaba teniendo, como dijimos, la precarización que se tenía los trabajadores, en teoría con esto ya va a mejorar. O sea, no va a ser tan precario el futuro de los próximos jubilados aquí, los presentes, ¿no? Incluyéndonos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor perspectiva, ¿no? De jubilación. La cuestión, el reto va a ser siempre el manejo de las finanzas públicas, que, por ejemplo, ahorita con toda esta parte del manejo macroeconómico que ha tenido este gobierno ha sido muy bueno. Entonces, continuar con esa senda, y pues también eso va a tener un aporte cuando las perspectivas de economía del país también va a tener una repercusión, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos que despedir diálogos. Yo creo que vamos a tener que hacer una tercera parte. Y bueno, agradezco mucho al equipo que me acompaña en este programa, a Óscar Ochoa, nuestro coordinador aquí en el área de video, a Jaciel Montes, a Yareli Núñez, a Leonardo Barajas y por supuesto también a Fabián Ayala y a Rafael García, que nos hace favor aquí de tomarnos las fotografías para la difusión del programa. También invitarlo a que visite nuestras plataformas en Facebook, en YouTube, el Colegio de la Frontera Norte, ahí lo puede buscar, en Instagram y en X, antes Twitter, @elcolev. Muchísimas gracias por su atención, esperamos sus comentarios y por supuesto también lo esperamos en la próxima.